Bien, el día de hoy quiero presentarles a ustedes este tema que lo he titulado Guardando los mandamientos de Jesús. Guardando los mandamientos de Jesús. Estoy seguro que ustedes le han preguntado a las personas si aman a Dios, si en verdad aman al Señor. Y la mayoría de las personas realmente dicen que sí. Todas las personas dicen amar al Señor. Pero el día de hoy vamos a aprender que el amor al Señor y la fe que debemos de tener a Cristo implica mucho más que las palabras y un sentimiento en nuestro corazón de aprecio al Señor. Realmente nuestro Dios lo que quiere de cada uno de nosotros será la obediencia. Amén. Que aprendamos a guardar los mandamientos del Señor, aun cuando no suelen ser fáciles, aun cuando algunos de estos mandamientos requieren esfuerzo en nuestra vida espiritual. Aprenderemos que aunque el mundo justifica muchas de las cosas que hace en la adoración, en su vida personal, en la forma en la que habla, la manera en la que actúa, las personas muchas veces se conducen basados solamente en sus principios morales, en la forma en la que ellos han sido educados, en la manera en la que sus padres, en la que la sociedad o aún en la que las distintas religiones les han enseñado. Pero necesitamos aprender que nuestro Dios lo que quiere de cada uno de nosotros es que conozcamos cuál es la voluntad del Señor, para que de esta forma podamos vivir acorde a sus mandamientos. Vamos a ver este pasaje de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Evangelio de Juan, en el capítulo 15, nos dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 hasta el 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuestro Señor Jesucristo de esta forma deja esta historia a través de esta vid para poder entender cómo es nuestra relación con el Señor. Aun cuando muchos de nosotros incluso ya nos hemos bautizado para aceptar a Cristo como nuestro Salvador, aún así es importante que usted comprenda la importancia de permanecer en el camino del Señor. Dice la palabra de Dios que Él es la vid verdadera y nuestro Padre es el labrador. Pero un pámpano no solamente tiene que estar permaneciendo en la vid, sino además tiene también el compromiso, dice la palabra, de echar fruto. Así que vamos a aprender el día de hoy la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, y también aquellos que de pronto se han alejado del camino de Dios, cómo es que están en riesgo en su vida espiritual, porque nos dice la palabra realmente que tenemos que permanecer en Cristo para que entonces podamos llevar fruto. Pero aún estando con el Señor, lamentablemente a veces en nuestra vida diaria nos olvidamos que permanecer en Cristo no es solamente asistir los domingos a la reunión. Permanecer en Cristo representa llevar una vida acorde a la voluntad de Dios. Amén. Que cada momento de nuestra vida esté basado en las Escrituras, desde cómo se viste, desde cómo habla, desde los lugares que usted frecuenta, la manera en la que usted piensa y la manera en la que usted hace las cosas, y aún, como veremos, también la forma de adoración tiene que ser acorde a la palabra de Dios para que entonces podamos realmente dar fruto en nuestra vida diaria. Como dijimos, muchas personas hoy en día se consideran cristianos, piensan que están viviendo en Cristo, porque como ya conocen de la palabra, han leído la Escritura, y en realidad todos nos sentimos afortunados al saber que bueno, hemos amanecido un nuevo día, y le damos gracias a Dios, y sentimos que Dios está con nosotros, porque nos ha bendecido en el trabajo, nos ha bendecido en nuestra vida personal, hemos obtenido salud, y tantas bendiciones que Dios suele dar a toda la creación.
Pero dice la palabra de Dios que a sus hijos en especial, estas bendiciones espirituales nuestro Dios las provee. Dice que del cielo provee cada una de estas bendiciones a cada uno de aquellos que hacen su voluntad. Y aprenderemos, como dice la palabra, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Es decir, que las bendiciones materiales y la vida económica, la vida personal, que a veces es la que más nos preocupa, de esa manera todos podemos llegar a obtener, porque la bendición de Dios se extiende hacia todas las personas. Pero la obediencia nos lleva a obtener esas bendiciones particulares, las bendiciones específicas que solamente como hijos podemos llegar a tener de parte del Señor. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 46. Observe cómo nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra, nos enseña que para poder realmente ser un verdadero discípulo necesitamos obedecerle. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas en el capítulo 6, versículo 46 nos dice la palabra de Dios: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Nuestro Señor Jesucristo veía como muchas personas le reconocían como maestro, sabían que era el Señor en cierta manera porque Él tenía esta sabiduría, expresaba la palabra de Dios con tanta facilidad que las personas no podían menos que reconocer que verdaderamente era un maestro, e incluso le llamaban Señor al reconocer su autoridad. Pero es importante que veamos que el Señor reconocía solamente a aquellos que obedecían su palabra. Decir Señor, Señor es una frase que implica que usted está aceptando a Cristo como el Señor, el que manda en nuestra vida diaria. Pero si usted no obedece sus mandamientos, si usted, conociendo la palabra de Dios, no la pone en práctica, entonces simplemente nosotros estaremos usando ese término sin un verdadero propósito. La Escritura nos enseña ahí en los versículos siguientes que el que realmente oye la palabra de Dios y la pone en práctica, nuestro Dios le llama a una persona sabia e inteligente que construye sobre la roca. Es una persona que oye el consejo de Dios, sabe lo que Dios quiere hacer en nosotros y lo ponemos en práctica, y entonces verdaderamente es una persona que está obedeciendo a Dios. Pero ¿qué pasa cuando ese mandamiento es muy difícil? La Biblia, por ejemplo, nos dice: no te unas sin yugo desigual. Pero con el tiempo empezamos a poner razonamientos del por qué nosotros sí lo podemos hacer. Justificamos nuestras decisiones. La Biblia nos dice que pongamos primero el reino de Dios y su justicia, y luego todas las demás cosas serán añadidas. Pero cuando se nos aprieta un poco a veces la situación material, solemos muchas veces poner primero el trabajo, la vida familiar, la vida personal, antes que nuestro Dios. Así que aunque muchas veces conocemos el mandamiento de Dios en nuestra vida diaria, al momento de la prueba es donde realmente sabremos qué tan obedientes solemos ser a las Escrituras. Mientras las oímos, todos podemos aceptarla. Pero al momento de ejercitarla, al momento de enfrentar la decisión en nuestra vida, cuando tienes que confrontar a tu familia, cuando tengamos que confrontar a seres que amamos y que realmente piensan distinto a la palabra de Dios, llegaremos a comprender que si usted no ha puesto a Dios en primer lugar, terminaremos simplemente nosotros haciendo lo que la sociedad, la familia, el jefe de trabajo, las personas en el mundo nos dicen, pero no seremos verdaderamente discípulos del Señor si no le obedecemos. Y ahí es donde nos sorprenderemos muchos de nosotros y la gente en el mundo en general. ¿Cuántas personas, como ya dijimos, en nuestros días nos hemos sorprendido de la gran cantidad de grupos religiosos que existen en este lugar? Prácticamente en una sola colonia hay 2, 3, 4, 5 grupitos de personas que están alabando al Señor. En realidad no tenemos nada en contra de su devoción y nada en contra de su dedicación, porque buscar al Señor ya es un reto. La mayoría de la gente en el mundo está más enfocado a las discos, a las fiestas, al alcohol, a las cosas que el mundo ofrece, y pocas personas en realidad están buscando al Señor. Pero aún cuando estas personas honestas están buscando a Dios y comprenden la voluntad de Dios, ahí es cuando realmente nosotros nos daremos cuenta que Dios en su amor y misericordia nos va a ir guiando a la verdad, pero va a depender de nosotros que tengamos la disposición de obedecer los mandamientos de Dios. Porque a veces nos buscamos a Dios solo cuando hay enfermedad, solo cuando hay problemas, cuando nos sentimos necesitados de Dios. Pero cuando una vez que esta tormenta pasa, muchas veces volvemos a nuestra rutina y ya nos sentimos que somos personas salvas, porque ya conocimos un poco de Dios, porque tenemos la Escritura en casa, porque de vez en cuando la leemos. Pero nos sorprenderemos que al final no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
Mateo 7:21 es un pasaje muy importante para todos los cristianos. Dijo el Señor que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente el obediente. Dice la Escritura, el versículo siguiente, que todavía es más duro, dice la palabra de Dios, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, que no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Imagínense la sorpresa de tantas personas que murieron creyendo que estaban salvos. Murieron creyendo que estaban haciendo la voluntad de Dios. Echar fuera demonios, hacer muchos milagros, predicar en su nombre, son claramente acciones que llevaría a una persona religiosa. En ese sentido, las personas cayeron a la tumba pensando que ahora serían recibidas en el cielo. Pero ¿qué fue realmente lo que pasó? Dice la palabra de Dios que en el momento, el siguiente versículo, que todavía es más difícil, dice el Señor: apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. Así que si en este punto nos damos cuenta que el Señor no reconoció a aquellos que llevaban una vida religiosa exteriormente, porque esto es lo único que podríamos deducir de estas personas, predicar no es malo. Si se pudiera echar fuera demonios como en aquel tiempo, y hoy muchas personas aún sin duda creen que lo hacen, y no discutimos esto, cada persona vive experiencias distintas, pero aún si muchas de estas cosas las hiciéramos diariamente, ¿por qué no entraríamos al cielo? Si hemos vivido una vida religiosa acorde a lo que se nos ha enseñado. Bueno, la razón es porque dice la palabra, el versículo primero que leímos, es el que haga la voluntad del Padre. Así que necesitamos conocer cuál es esa voluntad para que entonces podamos realmente convencernos de que estamos en el camino correcto, de que a través de nuestras acciones estaremos demostrando el fruto, pero a través de una verdadera transformación de un cristiano podamos lograr llevar la vida que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ser un cristiano y tener parte de una iglesia, como dijimos, no solamente se trata del domingo en la mañana. Allá en casa es donde hay que demostrar esa vida espiritual. Allá en el trabajo, en su vida personal, en sus acciones cotidianas, es donde tenemos que poner en práctica los mandamientos del Señor, porque allá es donde vamos a enfrentar todas las pruebas. Aquí nadie nos va a probar. Aquí no vamos a tener que alguien nos rete a mentir o alguien nos rete a hacer algo malo. Aquí todos estamos seguros en este ambiente. Pero cuando estamos en casa, en el trabajo, con la familia, ahí es donde tu carácter es probado. Ahí es donde nosotros tenemos que enfrentar todo el tiempo esa prueba si realmente queremos hacer la voluntad de Dios o no. Si sentimos pena o vergüenza por hacer lo que Dios nos manda, solamente porque ese familiar no está muy de acuerdo conmigo, hacemos las cosas que ellos hacen solamente para no tener problemas en casa, empezaremos a enfrentar muchas veces que nosotros no estamos obedeciendo al Señor, y aunque le amamos, no significa verdaderamente que ese amor se pueda demostrar. Sería como en casa cuando un hijo le dice a la mamá todo el tiempo: yo te amo, mamá, te amo mucho, pero realmente cuando la mamá necesita ayuda del hijo no está. La mamá le dice: mi hijo, por favor ayúdame, estoy enferma, ayúdame por favor, mira, no tengo para pagar esto, por favor ven, visítame a casa, y no lo hace. Pero allá en México el 10 de mayo, por ejemplo, es el Día de la Madre, no sé si aquí también, pero el Día de la Madre hacen fiesta, llevan mariachi, llevan flores, le demuestran cuánto aman a la madre, pero en todo el resto del año no tienen conocimiento de ella. Así que lamentablemente estas palabras de yo te amo mucho, pues no representan mucho para esa madre. Lo mismo para una esposa, un marido que todas las veces que comete errores en su vida diaria las quiere solucionar con yo te amo mucho, yo de verdad te amo, mira, perdóname por lo que hice, yo te amo bastante. Pero pasa otra vez otros días y vuelve a tratarla mal, la vuelve a golpear, vuelve a hacer cosas que no debe, la anda engañando y llega otra vez a ser descubierto y perdóname mi amor, yo te quiero mucho, de verdad yo te amo bastante. Con esas palabras ya no le van a saber igual a la esposa. Esas palabras no representan el amor que su esposo le dice tener, porque sus acciones realmente van en dirección opuesta a sus palabras. El verdadero cristiano tiene que reconocer que cuando ama al Señor va más allá de nuestras palabras. Tenemos que demostrarlo a través de nuestra conducta. En el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 15, Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 15, nos dice la palabra de Dios: dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Es un versículo muy cortito, pero con una gran profundidad. Cristo pone esta condición: si dices que me amas, si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Es una relación completamente implícita. No se puede tener amor a Cristo, amor a Dios, sin la obediencia. Hermanos, es muy importante que usted, cada vez que oye la palabra de Dios, conoce algo en lo que nos hemos equivocado y usted no corrige, entonces nuestro amor al Señor puede estar en tela de juicio. Quizás sea más importante para nosotros no perder la relación familiar. Quizás sea más importante para nosotros no perder el trabajo. De pronto sentimos un poco de presión. Gracias. Un poco de presión ante la sociedad, ante nuestros propios gustos, porque incluso a veces no tenemos que quedar bien con nadie, pero nosotros mismos nos sentimos con esa presión porque a mí me gusta lo que estoy haciendo, me gusta ir a ese lugar, me gusta participar de estas cosas, nos cuesta tanto trabajo dejarlo, amamos a Dios, pero en realidad al momento en el que tenemos una prueba o tentación, volvemos simplemente a caer sin ninguna oposición. Lamentablemente, como no nos damos cuenta, Satanás está en una gran guerra con nosotros. Dice la palabra que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Estamos luchando contra huestes celestiales de maldad. Y nosotros muchas veces estamos tan distraídos en nuestra vida diaria que no se da cuenta que hay un enemigo que conoce todas sus debilidades. Conoce todos los momentos en los que usted flaquea. Él sabe muy bien cómo hacernos tropezar a cada uno. Al que le gusta el alcohol, por ahí va. Al que le gustan las mujeres, por ahí va. Al que le gusta la avaricia, tener de pronto poder, por ahí va. No va a tentar con alcohol a quien no le gusta. Esto lo puede pasar por encima a usted el alcohol, tenerlo ahí en casa y nunca le va a llamar la atención. Pero ¿qué tal las mujeres? ¿Pero qué tal la fiesta? ¿Pero qué tal el poder? ¿Qué tal el dinero? Cada uno de nosotros tenemos distintas debilidades y de pronto somos tentados constantemente, y lo más duro no es ser probados. Lo más duro es que no estamos preparados para esta lucha. No enfrentamos oposición de pronto al enemigo y caemos sencillamente porque nos sentimos a veces cubiertos del amor de Dios. Y esto es cierto, Dios nos ama tanto que todavía nos sigue manteniendo en su camino, pero necesitamos comprender que su amor requiere compromiso de parte del Señor, que su amor no puede ser de palabra más. Necesitamos esforzarnos en guardar los mandamientos del Señor al momento en el que lo conocemos. Ahí en el versículo 21, también en Juan capítulo 14, versículo 21, Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay un momento en el que nosotros pecamos, a veces por esta ignorancia son dos tipos de pecados. En el Antiguo Testamento se conocía pecado por hierro y pecado por soberbia. El pecado por hierro era una persona que de pronto cae en debilidad, es como cualquiera de nosotros que cae en una tentación, aunque conoce los mandamientos de Dios, no lo hizo con esa intención de ser soberbio. Pero el pecado por soberbia era aquella persona que lo hace deliberadamente, que peca sin ningún remordimiento en lo que está haciendo. En el Antiguo Testamento el pecado por hierro tenía perdón. El pecado por soberbia no tenía perdón. La persona moría irremisiblemente en el Antiguo Testamento. Ahora nos encontramos en este Nuevo Testamento, una bendición muy grande que el Señor en su amor y misericordia nos da a conocer primero su palabra. A veces no la conocemos. De pronto no la estudiamos a profundidad en casa, no tenemos mucho tiempo de leer la Escritura y por lo tanto no nos damos cuenta de qué es lo que Dios quiere. Pero si usted es honesto y sincero con Dios, le aseguro de verdad que aunque tantos grupos religiosos hay en el mundo, hemos estado evangelizando durante este tiempo y las personas en esa confusión están. Es que no sé cuál es la verdad, no sé cuál es la iglesia correcta, mire, estos dicen esto, mire, aquellos dicen de esta otra forma, y a veces sentimos de pronto mucha presión en nuestra vida por no conocer la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere realmente de mí. Lo único que le puedo asegurar es que cuando usted es un adorador honesto, sincero, que honestamente quiere buscar al Señor, Dios en su misericordia nos da a conocer su palabra, nos da a conocer sus mandamientos. De alguna forma va a llegar a nuestra vida. No va a necesitar una revelación, un sueño. No va a necesitar que una persona de pronto le dé una profecía para conocer qué Dios quiere de usted. Ya se encuentra aquí en la palabra. Y verá que hay muchas formas ingeniosas en las que Dios le da a conocer su voluntad, y usted va a saber realmente lo que tiene que hacer en cada paso de su vida. Pero esa no es la duda. La pregunta es si usted obedecerá cuando venga el llamado. Si usted realmente obedecerá cuando conozca la voluntad de Dios.
El pasaje dice que el que tiene mis mandamientos ya los recibió, ya los conoce, ya sabe lo que es la voluntad de Dios para usted y los guarda. Entonces esa persona dice, es el que realmente me ama. Y si me ama a mí, será amado por mi Padre. Y entonces yo también le voy a amar y me voy a manifestar a Él. Usted conocerá una relación más profunda con Cristo, con el Señor, por causa de su obediencia y de su buen deseo de servir a nuestro Padre Celestial. Y no se equivoque, mi hermano, no quiere decir que no nos equivocamos, que no pecamos. No quiere decir que nunca fallaremos, no quiere decir que nosotros no tengamos luchas en nuestra vida. Todos enfrentamos distintas tentaciones y pruebas, todos enfrentamos retos que nos cuestan más trabajo unos que otros, pero si usted realmente desea hacer la voluntad de Dios, aunque haya un poco de oposición en su vida espiritual, en su corazón, tarde o temprano finalmente nosotros terminaremos oyendo la palabra de Dios. Usted conoce grandes hombres muy dedicados. ¿Se acuerda del apóstol Pablo cuando se llamaba Saulo? Era un hombre que perseguía a la iglesia, que tenía mucha devoción en lo que hacía. Dentro del fariseísmo o dentro del judaísmo, era lo mejor de lo mejor. Dice la palabra de Dios que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Pero cuando conoció a Cristo, dice la palabra de Dios que él entonces se doblegó. Se humilló ante el Señor y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Realmente es una de las conversiones pues más impactantes que encontramos en la palabra, porque no... esa lucha interna de ahora qué voy a hacer, qué le voy a decir a mis compañeros, qué le voy a decir a los demás judíos, ahora voy a cambiar de doctrina, voy a cambiar de pensamiento, ahora los que perseguía son mis hermanos. Es una lucha grande. Lo que para él era una ganancia en su momento como un judío, era una de las personas con más ventajas dentro del judaísmo, y estas cosas eran privilegios que no cualquiera quería dejar. Acuérdense de Nicodemo, que le daba vergüenza y tenía mucho miedo de lo que la gente dijera y mejor buscaba a Jesús de noche. Y así, muchas personas tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, así que preferían preguntarle al Señor acá en lo oscurito realmente cuál era su voluntad. Bueno, esta es la forma en la que muchas personas, cuando reciben la palabra, a veces tienen esa lucha. Tarde o temprano van a encontrar el camino para hacer la voluntad de Dios, pero también encontramos los Saulos, también encontramos a Apolos, que después de predicar un gran mensaje, dice que después de eso se le acerca por ahí Aquila y Priscila, lo apartan un poquito y le dicen la verdad, le dicen más exactamente el camino de Dios. Esto representa a una persona que ya tenía cierto conocimiento, pero después le dan a conocer con más detalle la palabra de Dios, y al instante entonces él comienza a predicar ahora a nuestro Señor Jesucristo, porque nada más tenía el conocimiento hasta Juan. Así que nuestro Dios nos va a dar a conocer su palabra. De eso no tenga ninguna duda. Dios le va a dar a conocer cuáles son sus mandamientos que usted tiene que obedecer. Lo que tiene que preguntarse es si está dispuesto a obedecerla. Si usted está dispuesto a ser un oidor y un hacedor de la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago capítulo 1, versículo 25. Vamos a leer desde el 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Así que nos dice la palabra, seamos hacedores de la palabra. Oidores hay muchos, pero hacedores solamente unos cuantos. Debe usted ser un hacedor de la palabra de Dios, porque cuando usted la escucha y permanece en ella, entonces usted es una persona bienaventurada, una persona afortunada, porque usted ha oído el consejo de Dios y no fue como ese hombre que oyendo que construir la casa en la arena es peligroso, que no va a durar, que esas pruebas lo van a terminar tumbando. Él decide como quiera construir su casa en la arena, y resulta que cuando viene la tribulación y la prueba, entonces esta persona tiene una grande ruina.
pero el que realmente escucha el consejo sabe que es duro. Al menos las construcciones allá en México, yo estoy seguro que igual aquí, para poder que sean firmes hay que hacer cimientos, hay que ponerlas sobre la roca, hay que ponerlas sobre cosas duras, hacer las zapatas que le llaman, toda la cimentación para que esa casa pueda permanecer. La cimentación cuesta y es la parte más dura, hay que escarbar en la tierra y es la parte más difícil de la construcción, pero es la que pocas personas quieren hacer. A veces nos gustaría nada más empezar y que ya se empiece a notar esa construcción, pero delante de nuestro Dios sabemos que los cimientos son los que le van a dar fortaleza, y lo único que produce cimientos en nuestra vida es cuando usted oye la palabra y la pone en práctica. Empieza usted a crear buenos cimientos en su vida y será verdaderamente un discípulo del Señor si usted le obedece. En Juan capítulo 6, versículo 31, Juan capítulo 6 y versículo 31, Juan capítulo 8, versículo 31, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Amén. Fíjense que este pasaje es curioso porque cuando Cristo predicó, las personas creyeron en él. En el mundo religioso que hoy nos encontramos, esto basta para que la persona sea salva. No sé si han oído esta doctrina, que la persona que cree ya es salva inmediatamente. Incluso esto lo hacen en estadios, lo hacen de pronto en la televisión, en el radio. Usted lea esta oración y usted ya será una persona salva. Y otra doctrina muy popular es: una vez que usted es salvo, siempre será salvo. O sea, no hay nada que usted pueda hacer para perderse. Pero Cristo aquí le dijo a los que habían creído en él: ahora tienen que permanecer en mí. Y si lo hacen, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Así que, mis hermanos, para cada uno de ustedes, en esta mañana queríamos compartir esta pequeña lección donde el Señor nos invita a ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Si usted quiere convertirse en un verdadero discípulo del Señor, debe ir más allá de la simple creencia y de la palabra. Necesitamos poner en práctica los mandamientos que escuchamos del Señor. Si usted escucha cómo puede ser una buena esposa, dice la palabra que la esposa debe sujetarse a su marido, aún a los incrédulos, para que los que no creen en la palabra, dice, sean ganados por la conducta de ellos. Es duro, ¿verdad? Porque dicen: ¿cómo voy a obedecer a esta persona? Mira que toma, mira que hace, mira que actúa, mira cómo está. Y muchas veces justificamos nuestras acciones, pero la palabra de Dios nos dio un consejo. A los hijos les dice: obedece a tus padres en todo, para que te vaya bien sobre la vida, seas de larga vida en la tierra. Así que el mandamiento ahí está. Pero mi padre es muy duro, es que es muy difícil, es que es una persona que no hace caso. Bueno, ahí está el consejo de Dios. Nosotros tenemos que aprender a someternos. Y hay tantos mandamientos para ser un buen cristiano, como ser un buen ciudadano, un buen trabajador, una persona honesta, una persona que está buscando hacer el bien. La persona que realmente quiere adorar al Señor va a encontrar la manera apropiada de hacerlo. Entre tantas ideologías religiosas, descubrirá que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y descubrirá que es en vano honrar a Dios con mandamientos que han sido establecidos por hombres. Dice ahí en Marcos 7:7, dice: en vano me honran, enseñando como doctrina un mandamiento de hombre. Así que si Dios no lo mandó, a mí me está costando trabajo, estoy dedicando mi tiempo y mi vida a eso, pero si Dios no lo mandó, dice: en vano me honran. Así que no busque el mandamiento del hombre, busque el mandamiento del Señor, y entonces usted podrá realmente ser afortunado en todo lo que hace. De verdad agradezco mucho la atención que se nos ha prestado en esta mañana. No queremos alargar mucho el tema, sé que de pronto tenemos oportunidades de extendernos hasta más tiempo, pero en verdad queremos que esta palabra que ha llegado a su corazón la podamos asimilar, la podamos recibir en nuestra vida y sobre todo la podamos poner en práctica. Si usted oye el consejo de Dios, Dios le manda lo que tiene que hacer, le presenta en sus dudas y en sus decisiones que toma cada día, le da a conocer su palabra, sométase a ella. Hoy ha aprendido que ese es el verdadero amor a Cristo, cuando guardamos sus mandamientos, no solo cuando los oímos, sino cuando los ponemos en práctica. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Un placer estar con ustedes.